resonancia informativa. Este rico lunes, comenzando la semana con el pie derecho. Y bueno, yo estoy muy contenta por tener nuevamente estas invitadas de lujo para mí, que ya había tenido la oportunidad de que vinieran. Y bueno, la licenciada Norma Martínez González y licenciada Suri Navagre. Bienvenidas, chicas, nuevamente. Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente y un gusto estar por aquí. Ay, pues un placer para nosotros tenerlas aquí. Y bueno, espero que las personas que estén escuchando este programa, pues manden mensajito, comenten el video, estamos transmitiendo en vivo. Entonces, pues completamente felices y pues con el tema que es estimulación del lenguaje. ¿Cierto, chicas? Así es. Bueno, pues hoy traemos este tema tan importante para todos nuestros ciberescuchas, sobre todo para esas mamis que tienen muchísimas dudas acerca de qué es lo que está pasando con sus pequeñitos. Estimulación del lenguaje. Bueno, vamos a empezar con la parte de qué es el lenguaje, qué es la comunicación. Pues esta parte natural del ser humano de poder transmitir un mensaje, bien, pero hay diversas formas para poder hacerlo. Hay escrita, hay oral, y hoy nos vamos a enfocar a la parte oral de esa parte de la comunicación, en donde, bueno, pues vamos a hablar acerca de muchas dudas que tienen las mamis, de por qué mi peque no habla, porque mi peque habla, pero no pronuncia de una forma correcta, y cómo podemos llegar a tener ciertas técnicas para estimular a mi pequeño. Okay. Un tema que fue muy solicitado desde el principio que que habían sido invitadas aquí, que hablamos de estimulación temprana. Gracias. Y bueno, fue muy pedido este tema, entonces el día de hoy se van a resolver muchas dudas, así es que escriban. Y aquí las especialistas están a su respuesta, ¿no? Claro que sí. Y también aquí es importante un factor que vamos a hablar al respecto de la prevención, cómo prevenir un poquito este tipo de dificultades en los pequeños, o si existen algunos síntomas ya en alguno de ellos, saber identificarlo, para que de esa manera acudan con profesionistas. En este caso nosotros podríamos irlos orientando y saber de qué manera podemos ya sea disminuir, mejorar o desaparecer cualquier tipo de dificultad. Ok, pues ustedes, chicas, ¿con qué comenzaríamos? ¿Cuáles son, bueno, más bien, cuáles son las dudas más grandes que existen ahorita? Claro, yo creo que el desarrollo de los pequeños es uno de los factores más importantes para iniciar, ¿no? Okay. Muchas mamás, principalmente cuando somos primerizas, no sabemos a qué edad tienen que empezar a hablar nuestros pequeños, si es normal de repente que nuestros pequeños no balbuceen cuando son bebés. Muchas mamás nos dicen, es que yo consideraba que no era necesario porque estaba muy pequeño, tiene 8 meses, no tendría por qué comunicarse. Aquí es importante que todas las mamis sepan que los bebés se comunican desde que ellos nacen, ¿no? No estamos hablando de una habilidad lingüística con palabras como tal, pero sí con algunos otros tipos de comunicación, como son los balbuceos, por ejemplo, el contacto visual, el seguimiento auditivo, que también es un factor importante dentro de la adquisición del lenguaje. Mi pequeños alrededor de los 4 meses, ellos ya tienen que saber identificar algunas características esenciales de la tonalidad, ya sea de los papás o de personajes conocidos a ellos. Y de esta manera tú te vas dando cuenta que tus pequeños tienen esta capacidad de comprender su medio social. Posteriormente, alrededor de los 8 meses, comenzamos con el balbuceo, con la respuesta emocional, ¿no? Esta sonrisa social que manejamos, estas capacidades que los pequeños empiezan a dirigir su mano hacia algún objeto y empiezan a balbucear de alguna forma, también es comunicación. Okay. Posteriormente, alrededor de los 2 años, los pequeños ya deben de tener una capacidad lingüística y adquisición del lenguaje como tal. Los niños son una esponja, ¿sabes? Estos pequeños, a partir de esta edad,
manejan una cantidad impresionante de lenguaje y muchos papás llegan con nosotros diciendo que es normal que solamente digan 1 o 2 palabras y eso ellos deben de saber que no es así, que sus pequeños tienen muchísimas más habilidades a alcanzar y por lo mismo tenemos que estimularlos para que eso lo logren de manera adecuada. Uh-huh. Qué importante, ¿no? es saber estos datos porque muchas mamás dicen, pues no es importante, ¿no? Como lo mencionó la licenciada. Pero es de gran importancia, ¿no? Y aparte porque, como lo comentamos desde el programa anterior, los chiquitos, entre ellos, es de habla bien, ¿no? Sí. O di tal cosa bien, o no sé, entre ellos sucede más la crítica, ¿no? Y eso pues obviamente a nuestros pequeñitos nos los acaba, ¿no? Entonces, qué importante es. El lenguaje es una forma que además nos permite adquirir muchísimos conocimientos y, aparte de eso, desenvolvernos en un medio social. Es por eso que es de suma importancia, pues de esta manera yo adquiero conocimientos de diferentes formas. Algo que es muy importante y que mencionaba la psicóloga Norma es esta cuestión de la normalidad. Muchas veces, cuando mi pequeñito no está hablando, en casa lo que sucede es que decimos, no pasa nada, pobrecito, está chiquito. Pero aquí hay algo más. Tenemos que aprender a estimular a nuestros pequeños. Creo que eso es un objetivo que las generaciones, que las nuevas mamás, que los nuevos papás debemos ponernos, de cómo estimular a nuestros pequeños, no solamente de niñitos, sino desde el vientre. El lenguaje se puede estimular de muchísimas formas. Se puede estimular por medio de música. Cuando hablamos por ejemplo, desde el vientre, podemos estimularlo desde las nanas, ¿no? Cómo yo le canto a mi barriguita, a mi bebé, el cómo yo empiezo a generar ese conocimiento del lenguaje. Hay algo aquí muy importante, es que el lenguaje de pronto creemos que es innato, que lo traemos desde nacimiento. La capacidad de poder hablar la traemos innata, pero tenemos que desarrollarla y eso es por medio de conocimiento, por medio de estimulación. Ojo, no se va a hacer el lenguaje de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuando hablamos de algún caso donde, por ejemplo, Mowgli, ¿no? Que fue un niño que se crió en la selva y que cuando lo encontraron simplemente no hablaba. Entonces no hubo un desarrollo del lenguaje simplemente porque no es innato, es porque es aprendido. Y se aprende de diferentes formas también por medio gestual. Cómo yo le enseño a mi pequeñito a sonreír y esto le va a ayudar, le va a estimular, claro, al desarrollo de sus órganos a nivel bucofonatorio. Ok, pues ¿qué les parece, chicas, si vamos a la primera pausa y regresamos aquí en Encuentros y Diálogos en Resonancia? Sí, ya volvemos. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. Resonanciainformativa.com. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Resonanciainformativa.com. Ahora ya puedes tener en tu celular la aplicación 911 Emergencias. Es completamente gratis y tiene cobertura nacional. Descárgala ya. Con la aplicación 911 puedes notificar una emergencia, hacer una llamada de emergencia y también puedes usar el botón de pánico. Al usar esta aplicación, tu celular será geolocalizado para darte ayuda en cualquier estado de la República en el que te encuentres. 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. Gobierno de la República. La descubrieron los antiguos indígenas mexicanos. Renoir la utilizó para cobijar a Madame León. Le dio los buenos días a Gauguin y Van Gogh la invitó a su recámara. Es la grana cochinilla, el pigmento de México que se volvió parte de la historia del arte mundial. Ven a conocer Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte. Hasta el 4 de febrero, Museo del Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Ya estamos con bajas temperaturas. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Tenemos que vestirnos como cebollitas.
varias capas de ropa caliente. Además, cuando salgan deben cubrirse la boca y la nariz, así no respiramos aire helado. Si en sus casas usan anafres, fogones o braseros, vean que la habitación esté ventilada para no ahogarse con el monóxido de carbono. Hay que comer frutas y verduras para estar fuerte para enfrentar el frío. Muy bien, Juan. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Resonancia informativa. Pues bien, ya regresamos a su programa Encuentros y Diálogos en Resonancia. Estamos con la psicóloga Norma Martínez González y nuestra psicóloga Suri Norma Greg. Nava Greg. Yo Norma, me confundí un poco. Chicas, ¿qué creen? Tenemos nuestra primera pregunta. Qué bien. Chucho Hernández nos pregunta, ¿cómo hacer que mi bebé deje el pecho? El pecho. Uy, esta es una pregunta muy trivial a lo mejor. Okay. Actualmente estamos manejando un taller de lactancia, ¿sabes? La lactancia hoy en día es un boom porque muchas personas no saben mucho acerca del tema. La pregunta que me comenta esta persona, ¿cómo se llama? Chucho Hernández. Chucho Hernández es, necesitamos ser más específicos, desde saber la edad y el motivo del por qué quiere dejar el pecho o por qué quieren que el pequeño deje el pecho. Realmente en la actualidad se favorece mucho la lactancia materna, no solamente por el hecho de que genera una buena alimentación a los pequeños, sino también estamos hablando de este apego, esta capacidad emocional que pueden desarrollar los pequeños a través de la lactancia como tal. Entonces, sí es importante que Chucho nos haga saber primero el motivo, por qué no queremos seguir dándole pecho a mi pequeño, ¿no? Y segundo, la edad. De esto dependerá mucho la decisión. Si es un pequeño de alrededor de antes de los 2 años, yo sinceramente le recomendaría que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque podríamos trabajar muchas cosas a través del pecho. El contacto de la mamá le genera muchísimas capacidades a los pequeños y la lactancia como tal, la leche como tal, les genera un beneficio a nivel salud también de los pequeños. Entonces, a grandes rasgos de la pregunta como respuesta, yo podría decir que si tiene menos de 2 años, es recomendable que no le retire el pecho. Si está dentro de sus posibilidades, que no lo haga. Okay, sí, claro, es que es la parte más afectiva, ¿no? No, y además es un arraigo bastante intenso es y un tema sí. entero, ¿sabes? Es algo sí. maravilloso la lactancia y se está promoviendo mucho. De hecho, hay muchos grupos que lo están promoviendo y están teniendo muy buenos resultados con ella. Sí, además de que cuando hablamos de lactancia materna y enfocado, por ejemplo, en nuestro tema que es estimulación del lenguaje, simplemente la succión del pecho nos ayuda a fortalecer todo nuestro aparato, toda la parte a nivel orgánico, para que después mi pequeñito pues tenga un óptimo lenguaje. Porque claro, hay un buen desarrollo a nivel orgánico de todo lo que es el aparato fonoarticulatorio. Ok, así es que Chucho, es importante la lactancia y aparte porque nos va a beneficiar para tener un lenguaje más fluido, ¿no? Y que lo comience a formular desde ahí, ¿cierto, chicas? Exacto, y no solamente la parte que te decía de salud y de esta capacidad en articulación como tal que puede desempeñar posteriormente su pequeño, sino también el vínculo emocional. Claro. Dentro del lenguaje
no solamente estamos diciendo que el pequeño hable porque debe de hablar, Sí, claro. sino que también se incluyen algunas áreas como la expresión lingüística, tu capacidad de expresar tus emociones, tu capacidad de expresar qué es lo que como niño estás sintiendo, que hoy en día también está muy desarrollada esta teoría de inteligencia emocional en los pequeños, ¿no? No solamente es habla porque tengas que hablar como anteriormente, o anteriormente nos decían no hables, ante un adulto no tienes por qué hablar. Hoy en día es totalmente diferente y tenemos que empezar a desarrollar esta capacidad de los pequeños de que no solamente hable, y hay esta parte también de la estimulación del lenguaje, que los pequeños conozcan sus emociones, conozcan sus sentimientos y puedan expresarlo de manera adecuada a través obviamente de las palabras. Ok. Además, qué importante es darle un nombre a nuestros sentimientos, ¿no? Lo que Claro. hablábamos, desde muy pequeñitos, yo le puedo estimular a mi pequeño el lenguaje desde cómo me muevo, cómo hablo, cómo sonrío. Nosotros, por ejemplo, en nuestras clases de estimulación temprana y de lenguaje, ponemos desde muy bebecitos a los niños enfrente de mami y que sonrían. Entonces nosotros por medio de cantos decimos, y sonreímos, ja, 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 ja. Entonces mi pequeño se va dando cuenta, va teniendo una asociación por medio del sonido, un movimiento facial hacia un sentimiento, que es la felicidad. Voy a llorar, la tristeza. Todo esto es muy importante y es una forma de estimulación del lenguaje que al final y al cabo nos va a llevar a algo más en un futuro. Porque para nosotros tener, esto es algo muy importante, para nosotros tener lenguaje necesitamos varias cosas. ¿Qué se necesita? Pues primero que nada esta parte de la estimulación, el ambiente para nosotros poder generar la estimulación en mi pequeño, un buen desarrollo o maduración a nivel orgánico de todo lo que es mi aparato fonoarticulatorio y algo que es muy importante y pienso que es la pieza clave de todo, generar la necesidad en el pequeño de hablar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en casa, y no me dejarán mentir todos nuestros ciberescuchas, esta parte de que mi niño de inmediato, por ejemplo, cuando quiere agua, señala, ¿no? Generalmente esto pasa en los niños. Solo señala el agua, o solo señala la leche, o solo señala los juguetes. Exactamente. Y entonces yo de inmediato como mamá, como para que mi pequeño no llore o que mi pequeño no caiga en un berrinche, lo primero que hago de inmediato es darle el vaso de agua o el biberón, demás. Y entonces yo en qué momento genero esa necesidad de que mi pequeño justo tenga que decir agua. Eso es algo muy importante. Si tu pequeño tiene 2 años y de pronto tiene un poco de balbuceo, de laleo, pero no hay palabras, ahí tienes una alarma. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú día con tu pequeño? ¿Realmente le generas la necesidad de hablar? Eso es algo muy importante, muy importante. Necesitamos generar esa necesidad en mis pequeños. Y es justamente esta parte que te comentaba al inicio de prevención. Como papás, el estar informados es importante, pero actualmente con nuestra rutina de vida es difícil, ¿sabes? Y muchos papás llegan a las instalaciones hasta con miedo o culpa de es que tal vez estoy haciendo mal o tal vez estoy haciendo bien. Entonces, justamente esta es una de las invitaciones principales. Si no sabes o si no estás seguro de que algo está pasando bien o mal con tu pequeño, te acerques a un profesionista sin miedo, porque de esta manera te pueden orientar de una manera adecuada. ¿Y qué buscamos en, por ejemplo, las clases? No solamente que los pequeños lleguen a desarrollar de manera efectiva la comunicación, sino que los papás desempeñen un ambiente adecuado para que en él todavía se pueda desarrollar muchísimas más estas habilidades. Papás también tenemos que proporcionar a los pequeños esta necesidad, como decía la psicóloga Suri, de que los pequeños tengan necesidad de comunicación, porque después llegan a las escuelas y son muy pasivos los niños, solamente siguen las indicaciones sin tener un criterio acerca de su medio social, y lamentablemente eso es algo que se está formando justamente por estos motivos, ¿no? Porque no les damos el ambiente adecuado para que desarrollen estas habilidades de una manera efectiva. Sí, claro, porque como papás
si bien amamos a los hijos, ¿no? Pero también es esa parte de ayudarles y hacerlos que se esfuercen un poquito, facilitándoles las cosas y proporcionar cosas que ellos bien lo pueden, tienen la capacidad para hacerlo, también los mutilamos un poco, ¿no? Sí, así es. Así es, y más cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de lenguaje. Tú lo mencionaste hace un momento. Si yo no tengo manera de comunicarme, no tengo manera de sociabilizar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues entonces aislarme. Sí, claro. Y muchas veces este aislamiento nos lleva a ser totalmente tímidos o al contrario, pasa que los pequeñitos, y muchas veces llegan a nuestras clases así, empiezan a ser agresivos. Uh-huh. Yo no puedo comunicarme, no sé cómo decirte que quiero agua o que quiero ese carrito. No puedo decírtelo. Entonces lo que hago es empezar a manotear, empezar a pegar, empezar a morder. Y claro, en mi ambiente escolar, al sentirme tan aislado, pues que me hacen a un lado, entonces en ese momento pues me genera enojo, ¿no? Claro. Esa falta de tolerancia. Entonces, ¿qué hago? Pues reacciono de una forma negativa y agresiva. Exacto, o hablar de... mis niños actualmente tienen muy baja tolerancia a la frustración. Es uno de nuestros mayores problemas que tenemos hoy en día en las instalaciones, ¿sabes? Entonces, esta baja tolerancia a la frustración también se da por que no tienen la necesidad de enfrentamiento a su medio social. Los papás les estamos dando absolutamente todo en las manos y no les estamos dando la posibilidad de frústrate, lucha por ello, consíguelo y busca una forma de resolución de problemas, que a final de cuentas estamos hablando de la inteligencia, ¿no? Resolución de problemas como tal. Claro, y que es algo que no se va a quedar en esa etapa, sino nos va a servir para cuando seamos adultos, ¿no? Pues, ¿qué les parece si vamos a una pausa y regresamos? Claro, sí. El tema estimulación del lenguaje. Ya volvemos. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. Resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com, en Facebook Resonancia Informativa y en Twitter @ResonanciaOK. Porque queremos que lo bueno siga contando, construimos el nuevo puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante de los últimos 100 años. Los trabajos de dragado, rompeolas y muelles van a tiempo. Habla Enrique Melchor Martínez, gerente de operaciones. Vamos a lograr tener mucho más fuentes de trabajo, vamos a tener una mejor economía. Con las nuevas posiciones de atraque vamos a mover 90 millones de toneladas de mercancías al año, como jamás se ha hecho en nuestro país. SCT, Gobierno de la República. ¿Y tú, cuál prefieres? La que me quede más cerca. La que esté más barata. A mí, que me rinda el tanque. Yo busco baños limpios. ¿Y si pudieras tenerlo todo? Las gasolineras, como todos los negocios, deben competir para ganar tu preferencia, ofreciéndote mejores precios y calidad en los productos y servicios que consumes. Tú eliges la que más te conviene. Haz que compitan por ti. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Para capacitar gratuitamente en tecnología y computación, creamos la Red Nacional Puntos México Conectado. Habla Alison Tolayo. Me ha dado el aprendizaje de la tecnología y que lo que tú quieres lo puedes conseguir. Este programa fue premiado por la ONU por promover la igualdad entre los mexicanos. Porque queremos que lo bueno siga contando, tú también inscríbete. SCT, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Escuchas Resonancia Informativa. Pues ya regresamos aquí a su programa Encuentros y Diálogos en Resonancia. Nuestro tema del día de hoy es simulación del lenguaje. Pues bien, chicas, vamos a mandar saluditos a Ben Nava. Ah, claro. Hola, ¿sí? Mamá.
Es una mamita. Es una mamita de nuestras instalaciones. Ay, para allá, para allá. ¿Cómo es? ¿Ben Nava? Ben Nava. Ben Nava. Awo Iguori, Luis Olmos, Lolín Ramírez, Meche Ramírez y Fabi Cueto, que nos están viendo y están compartiendo nuestro video. Los invito a que sigan compartiendo y a que seamos parte de este gran equipo que es Resonancia Informativa. Pues bien, estamos con la psicóloga Norma Martínez y nuestra psicóloga Suri Nava Greg. Su apellido siempre... ¿Qué pasó? Ahí cuesta trabajo. Pues bien, chicas, el tema es un tema maravilloso que a todos los que nos están sintonizando, pues nos sirve, ¿no? Los que tienen hijos y los que no tienen hijos, bueno, saben desde dónde empezar a generar este beneficio para nuestros pequeños. Sí, y además que no solamente es la parte de tener hijos, si tienes un sobrino... En todas partes hay pequeñitos, O yo creo que aún mejor, no solamente si tienes sobrinos, familia, si eres profesionista encargado de un área infantil, yo digo que debería de ser una de las características que siempre debes de identificar en los pequeños, porque lo hablo como profesionista encargada de un grupo de pequeños, ¿no? Te hace responsable de su desarrollo. Si tú estás trabajando con ellos, debes de apasionarte al grado de decir, bueno, algo está pasando con este pequeño que no le está permitiendo desarrollar sus capacidades al máximo. Lo platico con mamá y te canalizo a un profesionista. ¿Para qué? Para que los pequeños vayan desarrollando de manera adecuada todas las habilidades. Pero aquí hay una clave. Nosotros estamos hablando de que tal vez un pequeño solamente no te pida algo, ¿no? Y posteriormente tenga alguna dificultad mayor. Pero de esta manera también muchos papás podrían percibir si realmente existe un trastorno del lenguaje como tal o hablamos de un trastorno del desarrollo como tal. Muchos pequeños llegan por problemas del lenguaje porque sus papás así consideran que se están presentando y realmente tienen un diagnóstico diferente. Entonces, en el momento de acercarte de manera oportuna, que esto habla de la estimulación en los primeros años de vida, que te acerques a un profesionista de manera oportuna y podamos desarrollar y apoyar a ese pequeño con una terapia adecuada y asertiva para que él desarrolle al máximo sus capacidades, ¿no? Entonces, sí es importante que toda la población en general se dé cuenta de cómo los pequeños en esta generación le están transformando muchas cosas, ¿no? Claro. Y que el lenguaje, la expresión en pequeños de 6, 7 años no es la misma que nosotros teníamos anteriormente. Entonces, que la vida nos está exigiendo muchísimo más actualmente y que de esta manera nosotros también podemos irlos apoyando, ¿no? Entonces, es principalmente deber de todo adulto hacerlo, desde mi punto de vista. Claro, sin duda. Creo que este es un tema que debería de ser como de conocimiento general, como una responsabilidad civil, más cuando hablamos de la inclusión. ¿Cómo yo puedo tener esta parte de inclusión en mi escuela, en mi casa, en general, en un ambiente, cuando no conozco la problemática de mi ajeno? ¿No? Eso es algo muy importante. La inclusión no solamente es el hecho de aceptar, sino también de tener tolerancia hacia mi prójimo. Si de pronto en el súper, en cualquier lugar, hay un pequeñito que de pronto tú notas que no habla bien, creo que debemos tener cuidado hasta con nuestra forma de expresarnos. Muchas veces en terapia lo que encontramos, y también por lo que llevan las mamás a terapia, es esta parte de, es que también a mí como madre, como familia, me están excluyendo porque mi hijo no interactúa de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque pega, porque no puede hablar. Y esos son con muchísimos diagnósticos, no solamente con el aspecto del lenguaje, sino muchísimos trastornos de aprendizaje, con el autismo, con síndrome de Down, con muchísimas otras cosas que yo, al no tener ese conocimiento de lo que le pasa a mi ajeno, entonces caigo en esta parte del juzgar, ¿no? Que eso es algo muy importante. Claro. No, bueno, y es bien cierto lo que dices, ¿no? Sufren de un aislamiento injusto, ¿no? Sí. Porque si tuviéramos esa conciencia y esa
esa paciencia para guiar al compañero que tal vez algo no se le facilite sería otra cosa, ¿no? Claro. Tanto como adultos como pequeños. O sea, Sí. a un adulto, obviamente, generando esas acciones para que el pequeñito lo aprenda, ¿no? Sí me ha tocado ver, en el colegio donde estoy, sí me ha tocado ver 2 pequeñitos que es de, no puedes, yo te ayudo. Claro. Lo hacemos juntos, mira, es así, ¿no? Y es que eso Y es te educación sorprende. en casa. Claro. Eso es Y educación cuando, en casa. claro, y solamente. cuando otro compañero le dice, ay, no puedes, ¿no? O ¿por qué no te sale? Y le empieza a hacer burla, él le dice, espérate, sí puede. Yo le ayudo, ven, yo te ayudo. Entonces, estás viendo, ¿no? Que realmente ese niño está generando empatía con el compañero. Claro, y es que es por eso que es tan importante el lenguaje. Porque si nosotros en algún momento nos imagináramos un mundo sin poder comunicarnos de una forma oral, imagínense, si pudiéndolo hacer, cuántas cosas hay en cuestión política, en cuestión guerras, en desacuerdos generales del día a Sí, día. claro. ¿Qué tal y no existiera? Si aún así vivimos como vivimos, pero creo que hay algo muy importante que tú mencionaste, es la educación en casa. Cómo yo Sí. hago tolerante a mi hijo, respetuoso, el que él entienda que si él puede hacer algo, también va a haber cosas que no puede hacer y que debemos respetarlas. Eso es algo muy importante que creo que debe de formar parte de responsabilidad civil dentro de cada uno de nosotros. Sí, claro, es que como papás somos una pieza fundamental, ¿no? Para nuestros pequeñitos. Sí, les digo, me sorprenden esos casos porque dices, híjole, aparte la mamá es muy empática con la gente, ¿no? Y cuando alguien necesita, ella brinda el apoyo, ¿no? No es de ahí, ella tiene más o él tiene menos, claro. no, ella lo hace. Hasta dice, nada nos cuesta, ¿no? Y se los ha dicho a mamás y eso es bien cierto, ¿no? Claro. Ahora, estamos hablando no solamente, sí, el lenguaje oral como tal es nuestra finalidad, ¿no? En toda clase que llevamos a cabo, en toda terapia, nuestra finalidad es el lenguaje oral, que el pequeño sepa hablar, pueda hablar. Pero también hay otros tipos de comunicación que durante la estimulación del lenguaje como tal se desarrolla. Estamos hablando de la comprensión auditiva, ¿no? Esta capacidad de poder discernir entre algunas indicaciones como tal y que el pequeño las pueda llevar a cabo. La capacidad de expresión facial, la capacidad de expresión de las emociones a través de tus gestos, de tus movimientos, etcétera. ¿Sabes que eso también hoy en día se está perdiendo mucho los pequeños? No saben cómo hacerlo, no saben cómo expresar. Yo anteriormente les decía, vamos a hacer una danza y a través de ella podemos expresar el miedo. Y lo hacía, y es que es increíble que en 5 años haya cambiado tanto. Y los niños hoy en día, la imaginación, la creatividad, se fue. No saben cómo. Sí, de verdad que parece magia, pero sí, ¿eh? Entonces, hoy en Cambió día mucho. tenemos, no solamente es la finalidad de hablar, y eso es importante que los papás sepan, porque muchos llegan y me dicen, es que sí habla, y perfectamente, sí, pero tu pequeño no tiene capacidad en creatividad, por ejemplo, no tiene capacidad en tolerancia a la frustración, en empatía, no tiene capacidad en algunas otras características que le van a ayudar el resto de su desarrollo. Y este tipo de cosas también se hacen en estimulación del lenguaje, no solamente es esta capacidad oral. Tenemos que rescatar muchas cosas que a nosotros nos beneficiaron en nuestra generación y que hoy en día los pequeños también están perdiendo. Claro. Sí, realmente ese contacto es un poco más asombroso, ¿no? Sí. Fíjense que hace algún tiempo, bueno, en el 2016 hizo un estudio en China en donde pusieron a una cantidad de niños a aprender como diferentes palabras en tablets, ¿no? Lo típico, una imagen que va acompañada de escritura y la parte auditiva. Y pusieron a la otra cantidad exacta ya sabes, con mamá en una mesita, leyéndole el cuento. Y el resultado fue impresionante, puesto que la tecnología nos ha dado tantos avances. Vieron que los pequeños que estaban adquiriendo lenguaje por medio de esta parte de las tablets o de la tecnología, al final habían adquirido 2, 3 palabras nada más.
al contrario de los pequeños que se habían sentado con mamá a leer cuentos, a cantar, lo que mencionaba la psicóloga Norma, esta parte de reproducir hasta historias jugando, habían adquirido prácticamente el 80% de lo que les habían puesto para aprender. Y es que eso es algo muy importante, cómo nosotros manejamos o ponemos el medio ambiente para que nuestros pequeños puedan aprender. Cómo yo, mamá y en sí maestra, papá, abuelitas, porque eso es un tema muy importante. En la actualidad, la forma en la que las mujeres y los hombres también nos movemos en nuestras vidas profesionales, pues los hijos se quedan con abuelitas y son abuelas en su mayoría jóvenes, porque también eso es parte de la nueva vida. Entonces yo invito a esas abuelitas a que estimulen a sus pequeños en casa, que no solamente dejemos la educación a la televisión, a una tablet, que también regresemos a esos libros, que aparte hay libros maravillosos y que también en esta cuestión, pues no sé, en la cuestión de los libros también hemos avanzado. Hay libros con texturas, libros con los up-poems que se arman como las figuras, libros de busca y encuentra que nos permiten desarrollar el lenguaje en nuestros pequeños, el volver a cantar. Muchas veces, si nosotros recordamos como las caricaturas que veíamos, la música era muy instrumental. Y ahí está la clave. Cómo esta parte de la música instrumental tiene una parte en nuestro cerebro, en la sinapsis de nuestras neuronas, que permite que justo se creen estas comunicaciones entre las neuronas y creen un lenguaje apropiado en los pequeños y vasto, ¿no? Que eso es algo muy importante. Perfecto, pues vamos a una pausa, chicas, y regresamos. Estamos con nuestro tema estimulación del lenguaje. Ya volvemos. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. Resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com, en Facebook Resonancia Informativa y en Twitter @ResonanciaOK. Como agente o autoridad migratoria, en tus manos está respetar los derechos humanos de las personas migrantes. Recuerda que las autoridades no discriminan ni atentan contra su integridad física y psicológica. Infórmale sus derechos y canaliza a la niñez a los albergues. Tu labor es fundamental para que las personas migrantes tengan condiciones dignas y reciban atención médica si es necesaria. A su paso por México o si están en el país, garantizan los derechos humanos de las personas migrantes. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque queremos que lo bueno siga contando, construimos el nuevo puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante de los últimos 100 años. Los trabajos de dragado, rompeolas y muelles van a tiempo. Habla Enrique Melchor Martínez, gerente de operaciones. Vamos a lograr tener mucho más fuentes de trabajo, vamos a tener una mejor economía. Con las nuevas posiciones de atraque vamos a mover 90 millones de toneladas de mercancías al año, como jamás se ha hecho en nuestro país. SCT, Gobierno de la República. La descubrieron los antiguos indígenas mexicanos. Renoir la utilizó para cobijar a Madame León. Le dio los buenos días a Gauguin y Van Gogh la invitó a su recámara. Es la grana cochinilla, el pigmento de México que se volvió parte de la historia del arte mundial. Ven a conocer Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte. Hasta el 4 de febrero, Museo del Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Escuchas Resonancia Informativa. Pues ya regresamos aquí con nuestro tema estimulación del lenguaje, un tema que les ha encantado y bueno, ya tenemos otra preguntita. Dice, mi bebé tiene 1 año 8 meses, dice algunas palabras y otras usa señal específica. ¿Qué es lo recomendable para esta mamita? ¿Cómo podría seguir estimulando a su pequeñito? Aquí hay 2 factores importantes. Siempre, a pesar de que tengamos un grupo de estimulación del lenguaje con características similares en edades, tenemos que respetar el nivel de desarrollo de cada uno de ellos.
El nivel de desarrollo es la forma en cómo cada uno de los pequeños va madurando, dependiendo de su grupo social en el que se encuentre, ¿no? Sin embargo, para la edad del pequeño considero que no tiene tan disminuida la capacidad de lenguaje, pero esto de que señala mucho se tiende que ir eliminando cada vez más, ¿sabes? Sí, los pequeños es una de las características principales que va a manejar en el lenguaje, el señalar, el imitar, el conocer a través del tacto, por ejemplo, puede ir y tomar la leche, tocarla, sentirla, pero no por eso yo se la voy a entregar, porque él está conociendo su medio. Entonces, si el pequeño señala, lo que tienes que hacer es nombrarle cómo se llama ese objeto. Por ejemplo, lo que tú estás señalando se llama leche, y yo me iría un poquito más hacia allá. Se llama leche y está caliente y sale de la vaca, mu. Y entonces hacer todo este tipo de escenarios para que el pequeño empiece a desarrollar cada vez mayor capacidad en percepción de comunicación como tal. Entonces no nada más es leche y es blanca y aparte sale de la vaca. El objetivo del adulto es que tiene que llenarlo de una cantidad o una gama bastante amplia de palabras para que posteriormente el pequeño, cuando quiera comunicarlas, las elija, ¿me explico? Claro. Tenga esta capacidad de elección y pueda decirlas conforme a sus necesidades. No nada más se queda, bueno, ya dice unas cuantas palabras, pero señala otras tantas, está bien. No, señalas, pero te guío un poco acerca de qué es lo que es, cómo se llama, y te llevo más allá de mi ambiente normal, ¿no? Eso es maravilloso, ¿sabes qué? Porque no tiene mucho que escuchar una mamita y que le dijo a su amiga, ¿para qué le voy a decir tantas cosas si ni lo entiende? Sí. Uh-huh. Muchas están en ese error y es lo que acabas de mencionar, ¿no? Sí. O sea, realmente lo están reteniendo, aunque nosotros piensemos que no, pero sí les está beneficiando, o sea, sí ellos lo comprenden. Ahí hay una parte muy importante y tiene una explicación orgánica. Aquí hay algo muy importante. Nuestro pequeño, durante nuestra pancita, él se está desarrollando a nivel orgánico físico, ¿sale? Es decir, se está formando su cerebro, se está formando sus cabecitas, sus ojitos, tal, su cuerpo en sí, sus órganos. Una vez que nace este bebecito, sus órganos empiezan a tener funcionalidad. Precisamente desde que yo amamanto, cómo mi sistema digestivo está funcionando. De esta misma forma se está estimulando el cerebro. Por eso es tan importante y por eso es que estimulación temprana en sí ha sido un boom. Porque esto me permite a mi cerebro empezar a estimularse, empezar a crear sinapsis en mis neuronas y por lo tanto, obviamente, si yo desde muy pequeño empiezo a crear sinapsis o comunicación en mis neuronas, voy a tener una amplitud en esta comunicación que un niño que no la tiene. Estamos hablando que un niño tiene una edad del nacimiento a los 8 años para generar estas sinapsis, esas comunicaciones neuronales, y después de ahí, desde que nace a los 8 es un 80% el que se está generando, el que se está desarrollando. O sea, es un porcentaje grande en una edad muy pequeña. Hasta los 8 años 80%. De ahí hasta nuestra muerte se genera un 20%. Entonces de ahí es lo importante. Cómo nosotros generamos esa estimulación del lenguaje en nuestros pequeños de diferentes formas. Desde el momento en que nace mi pequeño y yo le empiezo a platicar desde la hora que lo estoy amamantando. Sí, mi amor, y mira, está tu papá aquí con nosotros, hace mucho calor hoy. ¿Cómo es que yo justamente genero este ambiente para aprendizaje de mi pequeño? Sí, es básicamente cultura, ¿sabes? Tenemos que transformar cultura en los papás de hoy en día también, porque a nosotros nos educaron de una forma. Y hoy cuando nos enfrentamos justamente, por ejemplo, a la lactancia, yo te platico, sabes que cuando le platicas a tu bebé estás formando lazos afectivos, pero también estás influyendo en su desarrollo intelectual. Muchos papás se quedan, pero está muy chiquito, no me entiende, no, por supuesto que sí. Y cuando yo te explico cuántas
redes neuronales estás trabajando en ese momento, todos los papás se sorprenden y dicen, no es cierto, sí es cierto, inténtalo y vas a ver resultados efectivos. Y eso nos sucedió a nosotros. ¿Por qué no va a sucederle a este pequeñito? Exacto, si lo haces constantemente? Que en esta ocasión lo tienes que hacer de una forma consciente. Y bueno, yo creo que se ha vuelto como una frase muy popular en las instalaciones, el hecho de que los papás se vuelven los terapeutas de los pequeños y se vuelven los maestros de los pequeños, porque también tenemos el derecho de estudiarlo. Si tienes un bebé, estudia respecto de su desarrollo, ¿no? Y siempre se les va a hacer la invitación. Y cuando ellos empiezan a dar cuenta que realmente los pequeños, justamente de 0 a 3 años, tienen una capacidad increíble, muchísimo más que muchos de nosotros, ya siendo adultos, esto hace que ellos se impacten y cada vez motiven más al pequeño a desarrollar sus capacidades. Pues chicas, esto es maravilloso, pero ¿qué creen? Ya estamos por concluir nuestra hora y realmente es un tema muy extenso y bueno, que fue muy solicitado y bueno, esperamos que hayamos aclarado todas sus dudas, ¿no? Claro. ¿Con qué aterrizaríamos? 2 cositas. 2 cosas. Primero, que crean en sus pequeños. Okay. Que respeten el desarrollo de sus pequeños y que se apasionen como papás, que vuelvan a ser niños otra vez. Yo en mis clases, por ejemplo, creo que soy la más feliz del mundo porque busco cosas que a mí me impacten, ¿sabes? Que a mí me ilusionen. Entonces, que como adultos regresemos la ilusión en los pequeños y que les creamos cuando están pasando cosas, porque de esa manera podemos apoyarlos mucho en su desarrollo. Hablo de lenguaje, hablo de coordinación, hablo de inteligencia, hablo de todo lo que influye en el desarrollo de los pequeños. Vuelvan a ser niños, esa sería mi conclusión. Perfecto. Yo creo que para mí algo muy importante sería el hecho de que si yo como madre, como tía, como hermana, de pronto me siento con muchas dudas acerca de lo que está pasando en mi casa, en mi familia, algo me preocupa, busque la ayuda de un profesional. Muchas veces en México se maneja esta parte de no estoy loco y por eso no busco un psicólogo. Y no estoy hablando solamente de la parte del lenguaje, sino en general, de lo que pasa en nuestras casas. Busquen ayuda de un profesional, acérquense a nosotros, porque nosotros podemos guiarlos y juntos vamos a encontrar como esa salida a los problemas. Entonces, pues yo los invitaría a que encontremos soluciones a cada una de esas preguntas que ustedes tienen en casita y que se acerquen a los profesionales adecuados. Claro, al final del día somos acompañantes de todo aquel que llega a nosotros y a nuestro camino. Pues chicas, yo estoy encantada de que hayan estado con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Y bueno, ya las había yo comprometido hace tiempo. Nuevamente las comprometo. Para nosotros es un gusto. Claro que sí, por supuesto. Ay, muchas gracias. Y bueno, que tengan un feliz y bendecido año. Muchas gracias. Y bueno, en sus proyectos, en sus clases, con las mamis, con sus alumnos. Claro que sí. Para mí, un honor que estén aquí, formando parte de lo que es Resonancia Informativa. Gracias. Su casa, la casa de todos los ciberescuchas. Y bueno, nos vemos muy pronto, chicas. Claro que Esto sí. fue... Así será, muy pronto. Pues me despido de todos ustedes, agradeciendo que estén compartiendo, dando likes y bueno, invitándolos a que entren y descarguen la aplicación de TuneIn Radio para que nos puedan sintonizar más clarito y bueno, invitándolos a que entren a la página de Facebook Resonancia Informativa, ya estamos transmitiendo en vivo y bueno, esto fue Encuentros y Diálogos en Resonancia, yo soy Scarlett Cueto, nos vemos hasta el próximo lunes. Gracias. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. Resonanciainformativa.com. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com. En Facebook, Resonancia Informativa. Y en Twitter, @ResonanciaOK.